Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Muy buenos días. Hoy es 23 de septiembre del año 2020 y está usted en su programa Mujeres en Contacto. Hoy tenemos un tema maravilloso, por lo cual usted no se puede salir de allí. Por favor, damos gracias a Dios porque están listos y dispuestos para que la palabra del Señor sea rodando en su casa y sobre todo en su corazón. Recordemos que este programa es dirigido por el Departamento de Mujeres Determinantes en cabeza de nuestra pastora Nair Andrade dos Santos. Quiero recordar que ya todas nuestras reuniones están activas totalmente, en vivo y en directo. Ayer hubo un culto maravilloso a partir de las 3 de la tarde. No está durando sino una hora, de 3 a 4, así que usted puede participar. Quiero decirles que yo participo de 3 a 3 y media en la oración, en el cántico, y inmediatamente salgo a una reunión que tengo que estar con mis pastores superiores, pero la reunión está ahí. Y sabemos que los que buscamos la casa del Señor recibimos bendición y vida eterna. Muy buenos días, Luisa, y muy buenos días para Francelina. Muy buenos días, pastora. Muy buenos días a Luisa y a toda la amable audiencia de Frecuencia F y de su programa Mujeres en Contacto. Damos la bienvenida un día más, agradecidas con Dios por permitirnos estar aquí, llevándoles a ustedes los mejores contenidos que hemos preparado. Hoy vamos a hablar de las mujeres como generadoras de riquezas para el reino, desde todo aquello que Dios ha puesto en nuestras vidas. Así que quédense porque el programa va a estar súper espectacular. Es un programa interactivo en el cual queremos que ustedes participen a través del teléfono que aparece en pantalla. Entonces, bienvenidos. Sí, muy buenos días a todos aquellos que están ahí conectados en esta mañana. Queremos una vez más recordarles nuestro teléfono para que se contacten, envíen sus preguntas, sus peticiones al 320-844-9617. También por la emisora 1370 AM, muy pronto también por FM, pastora. También podemos seguirnos por BOJ Network, canal 68. Cable Éxito, canal 67, TV Norte, canal 2, canal disponible también en Roku. Entonces, y las demás personas que también nos quieran seguir por el Facebook Live, también estamos conectados en este tema maravilloso. Muy buenos días, esperamos que el tema que vamos a tocar hoy de verdad es interesantísimo. No se vaya, quédese con nosotros. Bueno, y el tema de la reflexión espiritual lo estamos encontrando en el capítulo número 8, del versículo número 1 al 3, que habla sobre unas mujeres muy interesantes, muy especiales, que están siendo las generadoras de riqueza para el reino. Porque lo que queremos hablar en esta mañana es que las mujeres tenemos la capacidad para generar toda educación, para generar amor, pero también para generar riquezas para el reino. Y estas mujeres, dice la palabra, que ellas, mientras el Señor iba por las aldeas, por las ciudades, predicando la palabra de Dios, ellas estaban con Él. Y dan las características de estas mujeres. Mujeres de esposas de personajes importantes. Mujeres que habían sido liberadas de demonios. Mujeres que estaban agradecidas con Dios. Y ellas como eran generadoras de riqueza para el reino, y eso es lo que es el antesala de lo que vamos a tratar en este tema más adelante, es que ellas, para nosotros generar riquezas para el reino, tenemos que hacerlo en todas las áreas, no solamente es hacer dinero. Ellas, por ejemplo, hacían el acompañamiento del Señor Jesús en el proceso de la evangelización. O sea, de su tiempo, ellas sacaban eran mujeres casadas, eran mujeres, y en esa cultura, y estamos hablando de hace 2000 y pico de años, era
tenaz que una mujer se desprendiera de su casa, de su esposo, y dijera, camine, yo me voy a recorrer el país con los apóstoles, con el Señor Jesús, quiero oír de su palabra. Y son mujeres que tenían esa capacidad de tener ese dominio sobre ellas mismas, y también las personas que estaban con ellos, sus esposos, porque ahí dice la esposa de Chuza, entonces quiere decir que tenía su esposo. Entonces ellas podían disponer de un tiempo, y yo quiero que hoy vamos a hablar un poquito sobre eso. Fuera de eso, eran parte del trabajo de evangelización, y fuera de eso aportaban con las riquezas para sostenimiento de la obra. Dice que servían de sus bienes, y esto a mí me parece muy interesante, y es lo que quiero plantear en esta mañana acerca del trabajo de nosotras. Y traigo un tema maravilloso, y voy a hablar de una mujer muy interesante, que se llama Ágata Ruiz de la Prada, que es una diseñadora, es una empresaria, es una escritora, y es una mujer de la alta sociedad de España. Y quiero que en el siguiente set hablemos un poquito de ella, porque me llamó mucho la atención las decisiones de ella para tener su propósito, porque una de las cosas que debemos tener claras las mujeres que somos generadoras de riqueza para el reino es el propósito que Dios tiene contigo y conmigo. Muy buenos días, Francelina, ¿qué opina del tema? Bueno, pues imagínense, nosotras como generadoras de riquezas para el reino, y no de riquezas materiales ni financieras. Nosotras somos generadoras de grandes riquezas, porque al ser madres nosotros generamos vida, y esa vida es riqueza para el reino. ¿Qué tal si cada uno de nuestros hijos en la formación reciben o en nuestra casa le impartimos ese espíritu de ser creador y generador de riquezas para el reino, riquezas espirituales principalmente, de ser un generador de ambientes propicios para la espiritualidad, criando hijos buenos, buenas personas sobre todo, que es lo más importante que podemos nosotros aportarle a esta sociedad, buenas personas. Entonces desde la casa nosotros empezamos, volvemos al tema de la educación, que es mi tema preferido. Entonces, cómo a través de la educación que le damos a nuestros hijos, desde allí empezamos a crear y a criar y a proponerle a esta sociedad personas de reino, personas que sepan administrar, personas que sepan guiar, personas que sepan orientar, y personas, por supuesto, que sean buenos seres humanos. Luisa. Yo pienso también algo interesante, y es, mire lo que decía la pastora, ¿no? En esa época, como las mujeres también, pues Jesús las tuvo en cuenta, ¿no? Porque las igualó a los discípulos. O sea, llamó a los discípulos a que fueran parte del grupo de él, pero también llamó a las mujeres. Jesús también nos llama a nosotras a que seamos parte de ese grupo importante de discípulos. Entonces, fíjense una cosa, a veces uno dice, no, la mujer no puede emprender algo. Y hoy el tema es emprendiendo riquezas, ¿cierto? Entonces, desde esa época, el Señor nos está llamando a que emprendamos, a que generemos riquezas, a que seamos de bien mujeres, no solamente en decir, no, yo voy a hacer el trabajo físicamente, yo voy a estar ahí, voy a ir a la iglesia. No, tenemos el ejemplo de Chuza, lo que decía la pastora, la esposa de él. La esposa de Chuza, ¿cierto? Una mujer que siempre estuvo ahí apoyando la obra de Jesús, pero ¿cómo lo hacía? Con sus bienes. Fíjense, ella quizás no podía estar allá, no podía ir a la iglesia siempre, no podía acompañar a Jesús a todos los lugares donde él iba a llevar el mensaje, pero siempre estuvo apoyándolo en la parte económica. Fíjense, atrás nadie se daba cuenta que ella estaba ahí, pero ella ayudaba, aportaba con alimentación, con bienes, con ayuda, en lo que más podía hacerlo, lo hacía. Entonces yo pienso que nosotras, si queremos hacerlo, queremos ayudar, aportar en la obra del Señor, también podemos hacerlo ahí en tu casa, ahí donde usted está.
usted dice, yo quiero ser parte del reino de Dios, yo quiero ayudar, yo quiero colaborar en la obra, que se extienda la obra del Señor. Este es el momento de hacerlo, generar riquezas para que la palabra del Señor no se quede estancada. Por el contrario, para que crezca a todas las naciones y todas las personas que necesitan escuchar del Señor, lo hagan. Así que en este momento seguimos con ustedes después de estos cortos comerciales. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. 9:17 de la mañana, continuamos aquí en su programa Mujeres en Contacto y queremos saludar una vez más a todas aquellas personas que están conectadas con nosotros. Queremos saludar a Rubiela León, quien dice bendiciones a todas. También queremos saludar a Lina María Leal, quien está viendo ese programa muy lejos, ¿no? Pero siempre está ahí conectada con nosotros. Paula Estela Castellano Pérez. Lina Méndez, quien está conectada desde el Zulia. También queremos darle un abrazo a Lina. Y a Nayibi Arteta, quien está también ahí conectado. Y a otras personas más. Gracias por estar una vez más con nosotros. Bueno, entonces vamos a la introducción del programa. Después de la introducción vamos a la parte del desarrollo de nuestro programa. Hoy estamos hablando de mujeres generadoras de riqueza para el reino. Estuve ayer trabajando bastante en lo que Dios iba a generar también en este momento. Encontré la biografía de una mujer bien interesante y vi una entrevista de ella, de Ágata Ruiz de la Prada, una mujer que es diseñadora, una mujer que es del jet set de la alta sociedad de España, y fuera de eso pertenece a la realeza. Entonces yo quiero introducir con la vida, un poquito de la vida de ella, para decirle lo siguiente. Sus padres eran unos hombres muy, muy ricos, muy adinerados. La mamá de ella tuvo varios hijos, como 6 hijos, y por el dinero que tenían solamente estaba para tener hijos y para que el esposo la llevara a las fiestas y la presentara. Era una mujer depresiva, con unas depresiones muy altas, muy grandes. Y Ágata desde muy pequeña, óigalo bien, desde muy pequeña tuvo un propósito en su vida. Por eso es que lo primero para ser generadores de riquezas para el reino, usted y yo tenemos que tener el propósito claro. Porque si no lo tenemos claro, no apuntamos a nada. Ella dijo, yo decido nunca ser como mi mamá depresiva. Imagínense eso, yo decido, y yo oí la entrevista de ella, dijo, yo decido no ser depresiva. Y desde pequeña, al ver, ella tuvo ahí vamos con los dones, tuvo ese don, porque Dios a todos nos da dones, así no seamos, que busquemos en Él a todos nos ha dado algo especial. Ella empezó a pintar, y lo que pintaba lo hacía con unos colores muy llamativos. Y es porque ella decía, yo desde pequeña dije, mi mamá es gris, yo no quiero nada gris. Mi mamá, todo lo de mi mamá es negro, negativo, yo no quiero nada negro. Entonces ella empezó a pintar flores, empezó a pintar casitas, empezó a pajaritos, y todos les colocaba unos colores muy, muy llamativos. Cuando ella ya era una mujer adulta y se casa, pues ella sigue trabajando en el diseño y es una mujer muy, muy reconocida y con un propósito muy fuerte. Entonces yo veía que anteriormente los padres eran los que determinaban nuestro propósito. Anteriormente usted se casa con parece ser que la mamá se casó con el Señor porque fue los papás los que decidieron. O nuestros esposos, y entonces ella se casa y el Señor decide su propósito para la mamá de Ágata, que tenga 6 hijos, 7 hijos, 8 hijos, eran así en línea, yo vi la foto, un montón de niñitos, y usted solamente está para que me acompañe a las fiestas, y ni siquiera ella bañaba a los niños ni nada, porque tenía 3, 4, 5 empleadas. Entonces anteriormente esa era la sociedad, pero siempre Dios y Jesús vino a romper esos esquemas, porque lo vimos con Juana, la mujer de Chuza, con María Magdalena y con muchas que servían a su lado.
Pero para nosotros poder entender esto, necesitamos creer el propósito del reino que Dios tiene para usted y para mí. Y entre el propósito del reino está el tiempo. El tiempo es algo que nosotros tiene que ir unido. Lo que es, usted conoce el propósito y usted tiene que manejar el tiempo. Estaba hablando de una palabra que encontré ayer muy interesante, que dice que la cronémica es el manejo del tiempo, el manejo que yo le doy el tiempo. O sea, ya hay una palabra que determina qué es el manejo del tiempo, que yo lo doy a ese tiempo. Entonces, el día tiene 24 horas, tienen las mismas horas para usted y para mí. Y la pregunta es, ¿qué hace usted con esas horas? ¿Qué hacemos con esas horas? Entonces, de ahí parte el proyecto de ser generadora de riquezas. Porque riqueza es cuando yo doy mi amistad a alguien. Riqueza es cuando yo oigo a alguien y le doy una palabra. Riqueza es cuando yo acompaño el camino del Señor. Riqueza es cuando yo soy una generadora de dinero para el reino. Entonces, nosotros si no entendemos eso, el propósito que se une con el tiempo, estamos totalmente perdidas. Porque si usted no tiene una agenda, si usted no sabe lo que va a hacer hoy, ni siquiera lo que va a desayunar, mucho menos le va a apuntar a hacer riquezas para el reino. Francelina. Claro que sí, pastora. Yo estoy convencida que el tiempo es uno de los principales elementos generadores de riquezas para el reino. El tiempo desde su organización. Alguna vez en una conferencia de un futbolista, un exfutbolista muy famoso, decía, debemos vivir la vida en 3 tiempos, las 24 horas, 3 tiempos. Un tiempo de 8 horas para descansar, un tiempo de 8 horas para trabajar, y un tiempo de 8 horas para servir y hacer lo que nos gusta. Entonces, mire cómo podemos tener 8 horas bien empleadas para producir riquezas para el reino, para servir, para acompañar, para hacer miles de cosas. Entonces, en esos 3 tiempos que tenemos, 8 para descansar, 8 para trabajar y producir lo que necesitamos para nosotros, y nos quedan 8. ¿Cómo organizamos esas 8 horas? ¿Cómo estamos llevando la agenda? ¿Qué estamos haciendo? Pero más allá de eso, yo quiero hablarles desde la casa, desde el hogar, hablando del tema pasado que hablábamos de las tecnologías, de la mujer y las tecnologías, y bueno, no alcanzamos a tocar todo el tema porque no nos alcanzó el tiempo, pero encontré una palabra que es el ser influencer, que está muy de moda, sí. El influencer digital. Entonces, esa me llamó la atención en el programa pasado y no lo hablamos, y dice que el influencer es una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto y por su presencia e influencia en redes sociales, hablando del influencer digital, puede llegar a convertirse en un prescriptor interesante para una marca. Hoy el influencer que quiero tocar el tema es la influencia que podemos generar en el hogar, ¿cierto? Si nuestros hijos nos ven a nosotros solo viendo televisión, solo viendo novelas. Y Francelina, como hablábamos de la mamá de Ágata Ruiz de la Prada, una mujer depresiva, estaba siendo influencer negativamente. Entonces, ¿qué estoy yo generando en los que están a mi alrededor? En mi casa, desde mi casa. O sea, ¿cómo estoy influenciando? ¿Cómo estoy? ¿Qué estoy yo generando a ellos? ¿Qué les estoy mostrando? ¿Cuál es la influencia positiva o negativa que estoy dando desde los que están más cercanos? Entonces, a eso que usted está diciendo de la familia, cómo ser influencer digital, lo tenemos que contextualizar con nosotras las mujeres, porque estamos hablando de mujeres generadoras. ¿De qué? De riquezas para el reino. Una mujer negativa, una mujer depresiva, una mujer angustiada, una mujer que desocupada, no tiene propósito, no tiene proyecto. Ella dice, Ágata, que ella no tiene muy buena relación con sus hermanos porque todos son casi iguales a la mamá. Entonces, imagínense, y ella sola, sin terapia, sin psicólogos, sin nada,
tomó una decisión. Sí. Entonces ahí estamos con lo de la casa. ¿Qué tan importante es eso, no, Francelina? Muy importante porque nosotros somos las gran influencers de nuestra familia, la gran influencer de nuestros hijos. Una mamita que los hijos la ven siempre sentada frente al televisor viendo novelas, por ejemplo, ¿en qué está influenciando a su hijo? Hay otra cosa que me llama mucho la atención, pues yo visito el campo, la ciudad, los barrios, con todo lo que desarrollo, visito muchísimas poblaciones y me genera mucho cuidado cuando principalmente en los barrios veo las mujeres sentadas en una silla en la calle a las 9 de la mañana. Y he pasado a las 11 y vuelvo, las veo ahí, sentadas en la calle. O sea, me pregunto, no sé, o es que yo soy muy activa porque en mi casa, si estoy en mi casa, estoy resolviendo algo, mirando, botando cosas que no sirven, resolviendo que no está bien. Y si no, pues estoy desarrollando labores. Entonces, siempre me hago esa pregunta, ¿qué pasa con esas mujeres? Hoy el llamado es a ocuparnos, a distribuir bien el tiempo, a estructurar su día de manera productiva. Ya habiendo identificado el propósito, porque eso es lo primero que tenemos que hacer, y ya la pastora habló de eso, de cómo identificar el propósito para el cual estamos aquí. Nosotros estamos aquí con un propósito, estamos en esta vida para desarrollar un propósito, y desarrollándolo ya, identificándolo ya, ¿cómo podemos dar lo mejor? Y cómo podemos dar lo mejor es sentarnos a revisar nuestra agenda diaria. Bueno, ¿qué de lo que estoy haciendo hoy es productivo? ¿Y cómo le estoy aportando en bien a mis hijos que van a ser y a mi familia que van a ser, digamos, los constructores del futuro de los que van a replicar lo que van a replicar, que son mi empalme generacional? Ajá. ¿Qué les estoy dando a ellos? Pero además, ¿cómo estoy sirviendo? De lo que yo hago, ¿en qué sirvo a la sociedad? De todo lo que produzco, ¿en qué sirvo a la sociedad? Hay una de las cosas que más me gustan, lo que hago es la educación, porque eso me permite influenciar. A mí, yo creo que los profesores somos grandes influencers y es como podemos influenciar a estos muchachos que nos encargan por un semestre, por un año, los que son docentes de primaria, en un semestre, en cada semestre nos encargan 40, 100, yo tengo generalmente 120 alumnos por semestre con los cursos que manejo. ¿Y qué puedo generar en ellos? Mi cumplimiento, por ejemplo, en las llegadas a la hora de la clase, el distribuir mejor el tiempo de la clase, el ser comprensiva con ellos, porque en cada curso son 40 alumnos, que son 40 hogares diferentes. 40 cabezas 40 distintas. Inteligencias múltiples, porque recordemos que hay inteligencias múltiples. Entonces, ¿cómo los aprendo a entender? ¿Cómo los oriento de la mejor manera? ¿Cómo les doy lo mejor? ¿Cómo me preparo? Porque además me tengo que preparar, la educación me exige estar actualizada en todo para darles lo mejor. Entonces, desde este punto de vista, vamos a seguir trabajando en el día de hoy. Entonces, vamos a un corte de comerciales y nos vemos enseguida. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. 9:35 de la mañana, continuamos aquí en su programa Mujeres en Contacto. Queremos saludar a Lucy Bastos, que nos dice: muy buenos días, pastores, saludos desde en sintonía, está ahí en sintonía con nosotros. También a Carlos Humberto Montañez, bendiciones, pastora Estela y demás pastores. Y bueno, y otras personas más que están ahí conectados, queremos recordarle nuestro teléfono, 320-844-9617, cualquier pregunta que quieran hacer o petición. Bueno, entonces seguimos con este tema bien interesante de las mujeres generadoras de riqueza para el reino en todas las áreas. Estamos hablando de un término porque la nueva normalidad trae nuevos términos. El pastor Satirio ayer en el BEA que hicimos en la tarde nos habló de tres términos que son los que están, los que van a acompañarnos: tecnología, procesos y tendencias. Óigalo bien, tecnología, procesos y tendencias. Entonces, entre las tendencias son nuevas palabras, nuevos conceptos que tenemos. Y entonces ahí está la palabra cronémica,
que cronémica es el concepto que tengo de mi tiempo y cómo lo gestiono. El concepto que tengo de mi tiempo y cómo lo gestiono. Y he escrito una frase aquí bien interesante que quiero compartir con ustedes, que es tomar conciencia del uso de mi tiempo, que eso marca nuestra vida cotidiana y nuestro propósito. El uso de mi tiempo marca mi vida cotidiana y mi propósito, y es la parte de la imagen que conciben de mí los demás. La parte de la imagen que conciben de mí los demás. Entonces, por eso el manejo, el concepto que tengo del tiempo y cómo lo gestiono es la base de una mujer que va a generar riquezas para el reino. ¿En qué áreas? En la parte espiritual, en la parte emocional, en la parte de la familia, en la parte de la iglesia y en la parte de las riquezas materiales, porque las generadoras de riquezas del reino también estamos hablando de riquezas materiales. Quiero decirles 4 cosas que debemos organizar en la organización de nuestras horas. Primero, el tiempo de la tarea, lo urgente y lo aplazable. El tiempo de cada tarea que yo hago en el día tiene que ser organización de horas. O sea, cuánto yo le dedico y tengo mi tiempo para, por ejemplo, organizarme físicamente para salir. Ahí empieza una mujer de reino, porque no se levanta tarde, sabe cuánto se demora maquillándose, sabe para dónde va. No es lo mismo cuando yo vengo a hacer el programa de radio y televisión, cuando yo voy a hacer un devocional a una fábrica, no es lo mismo cuando usted va a una cita médica. Entonces usted tiene que saber la organización de las horas para cada cosa. El tiempo de la tarea, oiga, anote, el tiempo de las tareas diarias. Porque una mujer que tiene propósito sabe lo que hace al otro día, tiene agenda y sabe qué es lo urgente y sabe qué es lo aplazable. Hay cosas que yo las puedo dejar para más tarde, para mañana, para la otra semana, pero hay cosas que tienen que ser hoy y deben estar en mi agenda. Hacer algunos ajustes a nuestra agenda para avanzar en el control de nuestras actividades diarias necesita planificación. Planificar. Francelina, que es maestra, que es educadora, los maestros tienen algo que se llama planificador. A ver, háblenos un poco del planificador, France. Bueno, primero voy a hablarles de lo difícil que es planificar, porque no nos gusta planificar, a la gente no nos gusta, le tenemos miedo a la agenda, le tenemos miedo a agarrar documentos, a escribir. Mi hija, que es comunicadora social, me enseñó algo muy importante, decía, la confrontación más grande del ser humano es enfrentarse a una hoja en blanco. Entonces, el coger una hoja para planificar es una cosa que nos cuesta, y yo creo que los que me están viendo y las que me están viendo saben de qué estoy hablando. El tomar una agenda, el colocar las tareas semanales, el hacerle seguimiento, no nos gusta. Y lo digo porque a mí me ha costado. Yo hago todos los domingos una lista de tareas. No soy muy de cuadros, sino que hago una lista de tareas y tengo un resaltador. Esa es mi manera de planificar. Sí, todos tenemos diferentes maneras. Entonces, semana del 21 al 27. Entonces, tomo y hago 1, 2, 3, visita, reunir, programa los miércoles, buscar el tema, bueno, escribo todo. Y a medida que voy avanzando, voy tachando. Esto ya lo hice. Hay veces de las 13, 14 tareas que me pongo en la semana, hago 8. No me alcanza la semana. Y esas que quedan pasan de primera a la siguiente semana. Exactamente. ¿Sí? Y lo hago en cualquier agenda, en cualquier agenda de trabajo que tengo, en cualquier cuaderno que compro para desarrollar mis cosas, hago todas las semanas. Y si tengo algo muy importante, lo pego en un papelito ahí que se note, de esos como resalta. Esos pegatinas de colores que hay, entonces los pego ahí de manera que se note que es algo que no puedo dejar pasar. O sea, mire, Francelina, o sea que tú estás planificando y estás distribuyendo. Distribuyo el tiempo. Eso sí. Está entre las tareas que hay que hacer. Planificar y distribuir.
mujer de reino es madrugadora. Exacto. La mujer de reino no se levanta a las 7, 8 de la mañana. La mujer de reino a las 5 de la mañana ya está dispuesta para poderse organizar, las que les gusta hacer el ejercicio para hacer sus ejercicios, activarse, ¿sí? Lo primero que hacemos cuando nos levantamos pues es orar. Y después de ahí en adelante organizar tareas de la casa, organizar su ejercicio, organizar sus actividades sociales, porque también tenemos que sacar tiempo para nuestras actividades sociales, el compartir con las amigas, el tomarnos un café, el contarnos, en llamar a una amiga que necesita. Yo en la cuarentena tomé algo muy importante y era que por lo menos 2 veces a la semana llamaba a gente que apreciaba y nunca la había vuelto a llamar. Entonces, ese tiempo también es importante porque eso oxigena muchas cosas en nosotros. Entonces, ¿cómo distribuimos el tiempo? Ahora, Franci, mire, entonces usted está dando la respuesta a todos los puntos que trae. Entonces, primero, planificar. Después, distribuir. El tercero es saber el precio que tiene el tiempo. Entonces, usted decía la frase correcta. La mujer de reino es una mujer que se levanta temprano. El Proverbios 31 lo dice, que ella se levanta temprano y se acuesta tarde. ¿Por qué? Porque nosotras, Dios nos ha dado esa capacidad. Sí. No, ese es el don, el talento que Dios nos ha dado. Entonces ahí empieza, France, a moverse el tiempo, el propósito, el tiempo manejable, la cronémica, y lo tercero es que nosotros tenemos que, las mujeres de reino, estamos siendo mujeres que tenemos dones y talentos que nos dormimos. Si nos levantamos, madrugamos a las 9 de la mañana, el talento y los dones se nos embolatan porque todo va atrasado. Así es. ¿Cierto? Sí. Sí. También porque hemos perdido tiempo en no identificar el talento que tenemos. Exacto. Todos nacimos, todos tenemos un talento. Si todos venimos con un propósito, pues traemos un talento para desarrollar y dice, pues de los talentos se vive, ¿cierto? Sí. Nosotros con los talentos producimos. Entonces, identificamos nuestro talento y cómo día a día trabajamos para potenciarlo. ¿Cierto? Yo cuando descubrí que la educación era uno de mis talentos, todos los días trabajo en ello, todos los días me preparo para ello, todos los días busco ser mejor en ello. Bueno, entonces vamos a un corte de comerciales y enseguida regresamos con más Mujeres en Contacto. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Bueno, 9:47 de la mañana, y algo importante que tenemos que tener en cuenta en este tema de mujeres de reino, ¿no? Y es saber delegar, número 1. Número 2, no permitas que otras personas le roben su tiempo, ¿no, pastora? Sí, señora. ¿Por qué? Porque imagínense, dejan de utilizar. Yo escuchaba la historia de un niño que decía, yo me levanto a las 5 de la mañana, me preparo mi desayuno, arreglo la casa, un niño de 8 años. Y yo le preguntaba, ¿y dónde está su mamá a esa hora? Está durmiendo. Fíjense. Ay, Señor, esa mujer no sabe lo que es el tiempo. ¿Cómo está influenciando? ¿Cierto? ¿Cómo está influenciando si el hijo la ve durmiendo y él se tiene que levantar a hacer sus cosas? ¿Cómo está influenciando el hijo? Entonces, el saber delegar, por supuesto, Luisa, que es supremamente importante. ¿Qué tareas puedo delegar y qué tareas no puedo delegar? Hay cosas que son indelegables. La educación del hijo es indelegable. Usted no le puede delegar la educación a su empleada, usted no le puede delegar la educación a nadie. Al televisor. Al televisor, al iPad, a la tablet, al teléfono, usted eso no lo puede hacer. Hay que dejarles pues que exploren los medios de comunicación, por supuesto, porque es la nueva era y en la que hay que vivir, pero por supuesto que nosotros tenemos que estar dirigiendo, estar pendientes de ellos. Cuesta, por supuesto, porque nos toca doblarnos en tiempo, nosotros aquí y allá, pero eso es indelegable. Ahora, Francelina, una mujer de reino es aquella que tiene un equilibrio, que se cuida físicamente, que hace ejercicio, que se cuida mentalmente, que sabe escoger qué oye, que se cuida espiritualmente, que guarda su corazón y su espíritu
del pecado. Y es aquella que genera a los demás un concepto sobre ella de buena honra, de nombre. Es una mujer que cuida de hacer cosas que los demás se avergüencen de ella y sobre todo los de su casa. ¿Qué opina usted de esto? Por supuesto, porque somos, vuelvo al tema de influencer, nosotros somos los influencers de la familia. ¿Cómo le voy a exigir a mi hijo que sea trabajador, que sea respetuoso, si yo no respeto? Si no lo respeto al hijo principalmente, por ejemplo, en el tema de las palabras. Un niño que dice groserías en la escuela, las escuchó en la casa, no las aprendió en la escuela. Definitivamente eso es un niño que es grosero con las personas, es porque en la casa no le enseñaron a respetar a su papá y a su mamá. El niño que levanta la voz fácilmente a un docente o levanta la voz a una persona es porque no, en su casa no le han enseñado. Entonces, ¿a quién estamos delegando? Que es el primer término que nos puso Luisa. ¿A quién estamos delegando ciertas cosas? ¿Qué estamos delegando de lo que nos corresponde a nosotros para cumplir nuestro propósito? Es una cosa a la que las quiero llevar. Identifiquemos qué cosas estamos delegando que son delegables y qué estamos delegando que es indelegable. La crianza, la educación del hijo es indelegable. No se la puedo delegar a nadie. El otro término que Luisa nos decía era el no permitir que usen nuestro tiempo o que abusen de nuestro tiempo. Y es cuando... Que se apoderen de nuestro tiempo. Que se apoderen de nuestro tiempo, ¿cierto? Y más allá de eso, es nosotros cuando nos apoderamos del tiempo de los demás. También, cuando, sí. Claro, porque eso es no respetar al otro. Cuando no respetar llegamos el tiempo tarde a algún lugar puede ser también ahí. Claro. Por supuesto. Una mujer de reino nunca llega tarde, a no ser que tenga una excusa. Una excusa válida, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, el tiempo de los demás. Entonces, el respetar el tiempo de los demás es llegar temprano a las citas que tenemos. El respetar el tiempo de los demás es no llamar a quedarnos haciendo charla innecesaria. El respetar el tiempo de los demás es no hacer visitas sin sentido, sin un propósito de voy a ir a conversar un tema importante, interesante, que me edifica, que edifica a la otra persona o porque la otra persona me llamó que me necesita, no sino porque estoy, como dicen en el argot popular, como desparchada, me voy a buscar con quién conversar. Sí, claro, ese es un término, es que andan como desparchadas y miran a ver en dónde se ocupan. Eso es no respetar el tiempo de los demás. Entonces, ¿cómo estamos respetando el tiempo del otro, pero cómo estoy haciendo respetar el mío? Y haciendo respetar el mío es que mi tiempo, por ejemplo, las mujeres que les gusta hacer ejercicio, yo me enamoré del ejercicio en la cuarentena, esa fue una de las cosas lindas. Es una de las cosas que estamos lindas que me trajo la vida física y mentalmente sí. Y emocionalmente. Entonces, una de las cosas bonitas que trajo para mí esta pandemia fue que me enamoré de hacer ejercicio, me volví amiga del ejercicio, hago ejercicio chévere, me gusta, y eso complementó cosas en la parte intelectual, en la parte de producción mental. El ejercicio produce cosas muy buenas, porque desde que uno se activa en la mañana, parece que el cerebro le produjera muchísimo más. Entonces, ese tiempo aprendí que no se lo regalo a nadie. Ese tiempo es mi tiempo, son hora y media, 2 horas en la mañana, en los que me levanto. Si me tengo que levantar hoy, por ejemplo, los miércoles debo levantarme más temprano porque debo estar acá antes de las 9, entonces la hora de empezar es a las 5 de la mañana. ¿Cierto? Los demás días los puedo empezar a las 5:30, a las 6 de la mañana, pero ese día a las 5, el miércoles sé que a las 5 de la mañana debo prepararme para hacer el ejercicio. Entonces son tiempos muy importantes, mujer, que usted tiene que sacarlos para usted. Es el tiempo, es la inversión que está haciendo para usted. Y si invierte en usted, por supuesto que va a tener para darle a los demás. Y como usted es la creadora de esas personas de reino, entonces mire qué tarea tan importante tenemos. Invertir en nosotras para poder dar y poder generar personas de reino. Eso es riqueza para el reino, buenas personas. Exactamente. Entonces, mire, para terminar vamos a tener este concepto de cronémica, que es el concepto que tengo del tiempo y cómo lo gestiono. Las mujeres del reino, estaba Juana, estaba María Magdalena, lo hablamos en Lucas capítulo número 3, de mujeres que hacían el acompañamiento físico
en esa cultura, y hace más de 2000 años, donde la mujer no tenía esos derechos. Más sin embargo, ellas, unas mujeres prominentes, pero agradecidas, hacían el acompañamiento. No solamente un acompañamiento físico, sino un acompañamiento espiritual y emocional. Y no solamente un acompañamiento espiritual y físico y emocional, sino era también con el sustento de la obra. Tú y yo, mujer, si conocemos el propósito de nuestras vidas, podemos llegar a ese nivel, pero para eso necesitamos conocer el propósito y la cronémica, gestionar el tiempo para el propósito y para que las riquezas del reino estén en nuestras manos. Dios no ha hecho acepción de personas. La Biblia describe mujeres que han tomado la decisión de ser generadoras de riqueza para el reino, con sus hijos, con lo que tienen y con el tiempo. Dios les bendiga, espero que les haya gustado este programa.